Bienvenido una vez más a Vapa Podcast, donde nos unimos a estudiar la palabra del Señor. Ya hemos terminado el estudio de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis y vamos a iniciar el estudio en un libro nuevo. Y el libro que vamos a estudiar va a ser el libro de los Hechos. Estamos bien emocionadas de poder estudiar este libro. Hoy Mayra no está con nosotros, pero está tu servidora. Y va a ser algo bien corto, donde vamos a hablar por lo menos 5 o 10 minutos sobre la historia del libro de los Hechos. Vamos a indagar en qué se trata el libro de los Hechos antes de empezar el estudio, ¿verdad? Es bueno saber a quién se dirigía esta carta, quién la escribió, qué es lo que estaba sucediendo en ese tiempo y todas esas cosas para poder entender más, con más entendimiento, con más profundidad, el libro de los Hechos. Hoy eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con una oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de estar una vez más unidos para estudiar, Señor, tu palabra, para aprender, Señor, lo que dice tu Santa Escritura, Señor Jesús. Te pedimos que seas tú preparando nuestros corazones, que seas tú preparando nuestra mente, Señor Dios, para poder escuchar, entender, recibir lo que tú tienes para con nosotros. Señor, te pedimos, Señor Dios, que seas tú, Señor, dirigiendo cada palabra que salga de mis labios, Señor Dios, y que sea también tú edificando mi vida, Señor, a través que estudiemos este libro. En tu nombre te lo pedimos, mi Dios. Amén. Ok, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de San Lucas. Ahora, si vemos en el principio del libro, vemos a quién se le dedica, que fue a la misma persona a quien Lucas dedicó el libro del Evangelio, que fue a Teolifas. Mayra no está aquí para ayudarme con mi español. Ahora sí que no lo vamos a tirar así. Fue escrito a Teófilo, no Teolifas, Teófilos. Fue escrita a Teófilos. Y ahora, el libro de los Hechos es un libro histórico. Es un libro que se escribió a través de 30 años, ¿verdad? No fue un libro que se escribió de cosas que pasaron en una semana, cosas que pasaron en 2 meses, en 3 meses. No, fueron 29, 30 años, ¿verdad? Lo que Hechos cubre todos esos años. También este libro se considera como se cree que es como si fuera una segunda carta, ¿verdad? Una continuación de lo que fue el Evangelio de Lucas. Ahora, desde el inicio, nos damos cuenta a quién fue dedicado. Y también en el libro de los Hechos encontramos temas como esos temas importantes, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo, la ascensión de Jesús. Encontramos y vemos, ¿verdad? Reconciliación, vemos persecución, vemos la comunidad de la iglesia. Este libro cubre muchos temas, ¿verdad? Y podemos aprender mucho sobre este libro de Hechos. Ahora, muchos conocen el libro de Hechos como el inicio de la iglesia. Y es que cuando Jesús asciende, ¿verdad? Ahí empieza lo que es la iglesia, lo que es, como decimos hoy en día, una congregación. Vemos como esa comunidad crece, vemos como esa comunidad is developed, ¿verdad? Yeah, is developed. I don't know how to say that in Spanish. Es creada. Vemos cómo la iglesia empieza a tomar forma, ¿verdad? Iglesia en lo que nosotros llamamos iglesia hoy en día. Ahora, la predicación sobre la muerte y la resurrección de Jesús es centrada en el libro de los Hechos, ¿verdad? El verbo griego para predicar el evangelio es evangelizo. Aparece más en este libro que en cualquier otro del Nuevo Testamento. Alrededor de one third of the book,
one third of the book, el tercio del libro de los Hechos contiene discurso y la mayoría de de estos discursos, ¿verdad? En lo que Pedro y Pablo proclaman el Evangelio, la buena noticia de la salvación realizada en Cristo y aplicada por el Espíritu Santo. Se extiende hasta los confines de la tierra por medio de la predicación. Estos libros, podemos decir que los personajes principal de estos libros es Pedro y Pablo. Inicia con Pedro, ¿verdad? Predicando la primera vez que predicó, la segunda vez que predicó el Evangelio, la tercera. Y también vemos algo bien poderoso que viene a ser la conversión de Pablo. Y después de eso vemos lo que es, ¿verdad? El aspecto misionero, ¿verdad? Vemos ese trayecto misionero de Pablo, de todo lo que hizo, cómo él empezó, ¿verdad? Cómo él tuvo ese encuentro con el Señor, cómo él fue transformado. Ahora, en este libro de los Hechos vemos la predicación de la gracia. um, ya en este tiempo, ¿verdad? Ya ha pasado lo de Moisés, la ley de Moisés. Jesús vino, cumplió la ley. Ahora lo que se está predicando, ¿verdad? Es ese evangelio, la gracia, que por la gracia somos salvos. También vemos que el término de la gracia es paralelo al evangelio o a la salvación. El mensaje de Jesús se resume como la palabra de su gracia. Se dice que los creyentes han recibido gracia o que están llenos de gracia. Eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Y se le desafía a continuar en esa gracia. Los misioneros en Hechos proclaman la gracia de Dios, que es algo que Pablo siempre predicó. Y es por medio de esta gracia que las personas pueden responder con fe, ¿verdad? Sabemos que en el trayecto de Pablo, um, él siempre predicó sobre eso. Él siempre le llegó a los griegos, ¿verdad? No a los griegos, a los gentiles, y le habló sobre esa gracia, que son salvos por la gracia de Dios, que lo único que tienen que hacer es creer, ¿verdad? En esa salvación, creer en ese Dios, en Jesús que vino, murió por ellos y resucitó, y que a través de ese sacrificio ellos pueden obtener, ¿verdad? Esa salvación. También vemos unas cuantas cosas en el libro de los Hechos, y es que en el libro de los Hechos hubo mucha persecución, hubo hubo muchas barreras, hubo muchos enfrentamientos, ¿verdad? Am, Hubo mucha oposición al Evangelio. Al principio del libro de los Hechos vemos como muchos de esos hermanos fueron perseguidos, algunos murieron, como el hermano Esteban. A muchos solamente por predicar el Evangelio, mencionar el nombre de Jesús, ser seguidor, ¿verdad? De este Jesús que murió y resucitó, muchos de ellos fueron perseguidos a través de eso y fueron muertos. No querían que predicaran este evangelio. Se podría predicar de lo que sea, pero el predicar de Jesucristo, el predicar de ese Dios resucitado, de ese a quien ellos, ¿verdad? A lo que los judíos habían matado y después resucitado el tercer día, como la promesa que se había dado, la prophecy, esa profecía que se había cumplido, era algo bien intenso. A ellos los perseguían, a cualquier persona que predicaba de eso. Pero aquí en estos libros vemos la expansión del Evangelio, ¿verdad? Donde es predicado y es llevado por todo lado. Vemos que empieza en Jerusalén el libro y termina en Roma, donde Pablo termina predicando en Roma. Este libro es un libro bastante interesante, es un libro que podemos aprender mucho como iglesia y tiene muchas enseñanzas
de cómo la iglesia debe funcionar, de cómo los líderes se deben escoger. Podemos aprender sobre las misiones en este libro. Y lo que más lo que más me intriga y me llamó mucho la atención es como Pedro predicaba, ¿verdad? Como Pedro llevaba ese evangelio. Y es que el evangelio es suficiente. Lo que Jesús hizo por ti, por mí, es suficiente. Y muchas veces tratamos de ponerlo bien bonito, tratamos de ponerlo para que se suene bonito, para que sepa bonito, cuando la palabra de Dios es it's just enough, right? Nosotros tenemos la palabra, eso es suficiente. No es nuestra forma de hablar, no es nuestra forma de entregarlo, sino que mientras estemos entregando la palabra del Señor, mientras estemos llevando la palabra del Señor, eso es more than enough. Vamos a indagar en este libro, vamos a aprender juntos, ¿verdad? Vamos a aprender juntos, vamos a escudriñar esta escritura, a ver lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que el texto nos quiere decir, y yo sé que va a ser de mucha edificación. Es un libro un poquito largo, pero vamos a ir al paso, sin prisa, y a aprender todo lo que el Señor tiene para nosotros. So, te esperamos en el próximo episodio, donde empezamos con Hechos 1 y vamos a aprender a seguir aprendiendo. Vamos a seguir escudriñando la palabra del Señor, porque tenemos que siempre tener este verso. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si no estamos llevando la palabra del Señor, si no estamos dando la palabra de Dios, estamos, como quien dice, hablando en vano. So, eso es lo que queremos. Queremos crecer, queremos llevar la palabra de Dios, que es lo que tiene poder, que es lo que transforma, que es lo que edifica, que es bueno para todo. So, te esperamos en el próximo episodio, donde empezamos a estudiar el libro de los Hechos. So, God bless you guys, and I can't wait to study this with you.